Muy buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Fringe Economics decía esto el otro día, cito: las deudas, récord acumuladas por los hogares y por el gobierno federal americano, pagadas, claro, por los hogares, no son signos de una economía robusta. Es probable que la situación empeore antes de mejorar a medida que se agote el ahorro familiar, y como es probable que los tipos de interés se mantengan altos durante más tiempo debido a la inflación, las deudas ocuparán las finanzas de los hogares y el presupuesto federal. Cierro cita. Sí, totalmente cierto, no podría estar más de acuerdo con Fringe aquí, una lectura sin tapujos y creíble de la realidad. Como totalmente cierto es también el hecho de que la empresa Nvidia, la que se dedica a crear la materia prima que da vida a la inteligencia artificial, que ya encontramos hasta en los tomates del súper, dieron resultados récord ayer. Nvidia mostró resultados que superaron con creces las expectativas de Wall Street, que esperaban 20.400 millones de dólares de ingresos, y Nvidia lo que consiguió fue que en ese trimestre se espere unas ventas de 24.000 millones de dólares. Después de este anuncio de resultados esperados para este trimestre, claramente Nvidia se puso a subir como si no hubiese un mañana, se metió un más 9% al cierre, que fue cuando dio los resultados. Estas dos realidades, por tanto, la de la deuda y la economía débil y Nvidia, son realidades hasta cierto punto contrapuestas, que hacen muy difícil tomar decisiones de inversión en este mercado. Por eso, el mañanero de hoy lo quiero dedicar al que parece será el mantra de este ciclo de Bitcoin. Describiré los mantras previos y la situación actual en detalle para ver cómo encaja en el mercado que viene. Los mantras previos sobre Bitcoin han sido varios. En 2013, un análisis reciente de Zero Hedge y con el que coincido, el catalizador del ciclo fue el rescate de Chipre y la constatación de que el sistema bancario se dirigía en una dirección en la que la expresión tan seguro como el dinero en el banco ya no era una expresión del todo cierta. El combustible principal para el ciclo alcista de 2013 fue el auge de las bolsas centralizadas, a pesar de que una de ellas, Mt. Gox, como sabéis, colapsase. En 2017, el ciclo se centró en la explosión del espacio de las criptomonedas como una clase de activos en sí misma. Ethereum irrumpió en escena con una tropa de shitcoins detrás, creando la manía de tokenizar todas las cosas, manía que aún no nos hemos sacudido. Las ICOs entonces y el combustible provisto por los dólares estables como Tether hicieron el resto durante ese ciclo tan entretenido que tuvimos. Entonces, 2020 fue el siguiente ciclo y cito a Zero Hedge, en este ciclo llegaron los primeros multimillonarios inconformistas. Recordaréis a Paul Tudor Jones, Stan Druckenmiller, Elon Musk, Michael Saylor, en un momento en que su entrada en Bitcoin se tomó erróneamente como que las instituciones estaban llegando a Bitcoin como clase de activo. Erróneamente, porque el protagonista del ciclo de 2020 fue el arbitraje sobre la prima de Bitcoin en el ETF de Grayscale, que antes era un trust, arbitraje sobre la prima que tenía este fondo sobre el precio de Bitcoin y que enriqueció a muchos hedge funds y fue la base de la historia de FTX. Todos sabemos cómo acabó esa película y que nos lleva a 2024. ¿Cuál será el mantra de este ciclo? Bueno, pues antes de abordarlo, hay que tratar de entender el momento económico en el que estamos, que no es cosa fácil, como decía al abrir. El gasto del gobierno americano, por una parte, está empujando la economía desde 2021. Solo desde enero de ese año, el Congreso americano aprobó los siguientes proyectos de ley de gasto. La ley del plan de rescate americano, 2 trillones de dólares, 2 trillones españoles, ley de inversión en infraestructuras y empleo por valor de 1 trillón de dólares, ley chips y ciencia por valor de 280.000 millones, ley de reducción de la inflación, esta es sin duda la ley más graciosa, una ley para reducir la inflación que comprende el gasto de 1 trillón de dólares. Bien, ante estos proyectos de ley, estas leyes y los gastos asociados con las mismas, Fringe dice: estos 4 proyectos de ley añaden casi 4 millones de dólares a la deuda nacional,
pero al menos otros 2,5 trillones se añadirán a la deuda por la condonación de préstamos estudiantiles, el aumento de los intereses, la financiación de Ucrania y otros gastos. En total, en los últimos 3 años, el déficit supondrá más de 7 trillones de dólares que se añaden a la deuda nacional, que ahora asciende a 34 trillones de dólares, un aumento del 21% desde 2021. Cierro cita, perfecto, porque mira qué redondito. 21% de incremento desde 2021. Continúa Fringe. Cito, la Reserva Federal ha monetizado gran parte de este aumento de la deuda nacional en los últimos años mediante la ampliación de su balance y esto ayuda a explicar la persistente inflación y las costosas malas inversiones en toda la economía que la mantienen a flote, aunque frágil. Cierro cita. Una economía en la que los tipos, como sabemos, se mantienen altos y no está claro qué vaya a pasar con ellos. Hace un mes, cuando empezaba 2024, estaba claro, todo el mundo veía, obvio, que los tipos iban a bajar. Hoy leía en el Financial Times que, aunque improbable, oye, pues fíjate, igual hasta acababa subiendo los tipos de interés. Otro estudio habla, por tanto, o trata la difícil situación que tiene el Banco Central Americano entre manos. En este estudio, lo que plantea es que los estadounidenses de media están bien y que el hecho de que estén de media bien es peligroso porque ya sabemos que las medias no siempre funcionan del todo bien. Y aborda que en esta economía americana hay personas que están bien y personas que están muy mal. ¿Quiénes están muy mal? Pues en este estudio se demuestra que son los que quieren comprar una casa pero no pueden permitirse los precios récord que tienen las casas ahora mismo. Estos están bastante fastidiados. El último gran momento para comprar una casa, por si te lo perdiste, te lo recuerdo yo, fue en 2012. Durante los 8 años siguientes, los precios de la vivienda se alejaron cada vez más de los salarios. En 2020, en respuesta al estímulo fiscal y bajada de tipos debido a lo que pasó en 2020, los precios de la vivienda se dispararon hasta perderse de vista. Peor aún, el precio del alquiler subió al menos un 0,4% durante 28 meses consecutivos, lo cual es una losa difícil de mover. Así que tenemos a esos que están mal en la economía americana y luego tenemos a otros que están bien. ¿Quiénes están bien? Claro, los propietarios de viviendas que se beneficiaron del aumento de los salarios, del incremento del valor de su vivienda y de una cuota hipotecaria estable, siempre y cuando, claro, la tuviesen fija, que es la norma en Estados Unidos. El resultado, por tanto, es que hay dos economías, la de los propietarios de viviendas, que son un 65% de la población, y la de todos los demás, que serían un 35%. Y este es el dilema que tiene la Fed, que se encuentra con dos economías dentro de su gobierno o dentro de su región, pero un solo tipo de interés con el que jugar. Si se bajan los tipos de interés, entonces se corre el riesgo de alimentar la burbuja inmobiliaria y el mercado bursátil, creando aún más vacío entre los que no tienen y los que sí que tienen. La incertidumbre, por tanto, a la que nos enfrentamos la vemos o la podemos observar en la cantidad de dinero en fondos monetarios, esto es, en efectivo, en cash, en billetes, que se encuentra ahora mismo en unos 6 trillones de dólares. Esto de los 6 trillones de dólares igual no te dice mucho, pero es un 120% más que antes de la crisis de las .com y un 80% más que antes de la crisis de 2008. Aunque es verdad, el dólar vale menos ahora, así que habría que ajustar esto por la inflación. Pero bueno, sea como fuese, hay un montón de dinero en efectivo, en cash, en estos fondos monetarios que son básicamente fondos que lo que hacen es darte algo parecido a lo que sería efectivo. Pues invierten en deuda a muy corto plazo, deuda que se puede hacer dólares efectivos en muy poco tiempo y con mucha liquidez. ¿Y por qué está tanto dinero allí? Bueno, pues porque no ven dónde meterse, claro, y como no ven dónde meterse, pues se quedan ahí en efectivo. Como cuando tú tienes miedo sobre lo que pueda pasar y te guardas, pues eso, unos billetes en la cartera, pues igual hace la economía en agregado y están ahora mismo guardando una cantidad, como veis, importante de billetes, viendo a ver qué pasa. También, claro, lo tienen ahí porque ahora renta más el tener dinero en efectivo, pues como sabéis, esa deuda a corto plazo te paga. Y entonces, bueno, no solamente ingresas dinero, sino que además estás a expensas de a ver qué pasa. Sin embargo, claro, tienes el riesgo de que la inflación te quite esa rentabilidad que te paga ese fondo monetario.
Este es el contexto en el que nos encontramos, un contexto difícil, por tanto, y dentro de este contexto podemos abordar ahora cuál es el mantra para este ciclo que viene en Bitcoin. Y el mantra que parece que va a ganar el premio al mantra de 2024 o del ciclo de 2024 es el de tener un 1% en Bitcoin. Explica un analista en Zero Hedge, cito, todos conocemos el viejo adagio, nadie fue despedido por comprar IBM, que era un mantra en la época de los Nifty 50, que ahora podrías sustituir por Nvidia, hace unos años por Apple. Bueno, continúa el señor este de Zero Hedge. Esto es lo que creo que ocurre ahora. Mientras que hoy nadie puede ser despedido por comprar, digamos, los 7 magníficos, esto es Google, Meta y compañía, mañana es muy posible que te despidan por no invertir un 1% en Bitcoin. Cierro cita. Habla, claro, de fondos de inversión. A ti no te va a despedir nadie, si acaso tu mujer, por no tener un 1% en Bitcoin. Y ese 1% que además es fácil de decir, ¿no? Un 1% en Bitcoin, ¿no? Ese 1% que se antoja podría ser el mantra de este ciclo, es ideal para este contexto económico que hemos planteado, pues como hemos visto, no se sabe muy bien qué va a pasar con los tipos, con la economía, si acaso es posible que la economía implosione o también es probable, o posible al menos, que la productividad de la inteligencia artificial, que vemos está subiendo muchísimo por los resultados de Nvidia, salve a la economía, venga cual caballero en caballo blanco, aumente la productividad enormemente y entonces podamos acabar con la deuda a base de generar riqueza. Bueno, pase lo que pase, un 1% en Bitcoin parece que es algo safe, algo seguro, algo que ayuda en ambos contextos. Así, mientras que 2020 fue un ciclo en el que casi llegan las instituciones, en 2024 es claro que ya han llegado porque tienen una herramienta para entrar fácilmente en Bitcoin, los ETFs, e incluso para meter Bitcoin en su balance como empresa, como hemos visto en mañaneros anteriores. Bien, pues si este es el ciclo de tener un 1% en Bitcoin, si en 2028 miramos atrás y decimos, mira, 2024 fue el ciclo del 1%, pues si esto es así, cito al señor de Zero Hedge, teniendo en cuenta que Bitcoin ha recuperado recientemente el $1 trillón de capitalización de mercado y que hay entre 150 y 300 trillones de dólares en bonos globales, un mero 1% que abandone los bonos respaldados por fiat y apile sats, es decir, compre Bitcoin, duplicaría con creces la capitalización de mercado de Bitcoin. Cierro cita. Mira qué redondito, porque la mitad de ese dinero que comenta podría entrar en Bitcoin y salir de bonos, está ya en esos fondos monetarios que he comentado antes. Fíjate que a mano lo tenemos todo. Dejadme 30 segundos para hablaros de un par de cosas importantes, muy relevantes, épicas, necesarias. Y luego quiero hablar de la salvación de las eléctricas, una noticia que vi el otro día y que realmente no me llamó la atención, pero ahora sí que me la llama. Y luego quiero cerrar hablando de una cosa que está pasando con la inteligencia artificial que igual no esperabas y del juicio de Julian Assange. Todo muy importante y todo dentro de 30 segundos. Pues antes quiero decirte que te puedes suscribir a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin en la página web del podcast, unpodcastsobrebitcoin.com. ¿Y por qué hacer esto? Bueno, pues porque si te gustan estos análisis, los que entrego los sábados son lo mismo, pero con un poquito más de profundidad. Pues solamente me meto en un tema y meto datos y además puedes ver fotos, gráficos. Bueno, pues esto lo puedes recibir si te suscribes a esa newsletter y te puedes ayudar al tiempo que me ayudas si decides comprar Bitcoin y lo haces a través de Relay. Puedes hacerlo a través de Relay para hacerlo de forma rápida, sencilla, relativamente privada y más barata si lo haces usando el enlace que está en la descripción y puedes guardar ese Bitcoin en una Bitbox, que es un dispositivo USB molón que te permite la autocustodia de tu Bitcoin de forma segura. Puedes comprarte uno de estos y demás pijadas para la autocustodia siguiendo el enlace que está en la descripción. Y hablemos de una noticia que vi el otro día sobre las eléctricas en España. Y la noticia decía esto: los precios de la luz en España marcarán mínimos de hace década y media. Así se desprende de los contratos de compra-venta anticipada que se están cerrando durante febrero en el mercado mayorista. Fíjate qué bien, por fin baja la electricidad. Las renovables ven, no obstante, cómo se estrechan márgenes, haciendo inviables sus proyectos. Como además hay más generación que consumo, se lanzan a una competencia feroz para colocar producción, laminando aún más los precios. Laminando, gran palabra.
Esto se conoce como canibalismo energético. Las grandes empresas suministradoras de electricidad como Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol, Total Energies y decenas de comercializadoras más pequeñas afrontan un mes de marzo convulso. Y yo leí esto y dije, pues muy bien, ¿no? Oye, pues energía más barata, todo bien. Tonto de mí, pero hoy he visto otra noticia y he hilado ambas, llegando a la conclusión de que tenía que hablar de esto. ¿Y cuál es esa otra noticia que he visto hoy? Una en la que hablan de los precios de la electricidad en Texas. Y decía esta noticia, los precios de la electricidad en Texas fueron negativos la mayor parte de la tarde de, no sé, el otro día de febrero, debido a la abundante generación eólica y solar. O sea que no es que fuesen precios bajos los que tuvieron en Texas, sino que fueron negativos directamente. Pero en Texas están solucionando este problema. ¿Y cómo lo solucionan? Bueno, básicamente minando Bitcoin como si no hubiese un mañana. Y es que en Texas la minería de Bitcoin ayuda a absorber ese exceso de suministro energético de las renovables y hacerlas más rentables. Las proveedoras de energía, generadoras renovables en España tendrían más visibilidad sobre sus futuros ingresos y menos preocupación sobre la bajada de precios si se pudiese minar y se pudiese hacer fácilmente en España. Si esto fuese posible, no solamente esa visibilidad ayudaría a las empresas a estar menos preocupadas, sino que también las ayudaría a invertir más, lo que generaría más electricidad, más energía en España. Se crearían empresas en España que pagarían sus impuestos, que hay mucha gente a la que le gusta que la gente pague impuestos, y además habría más bitcoiners españoles. Todo ventajas y una España diferente, mucho más rica, que podríamos crear gracias a la minería de Bitcoin. Si nadie más está viendo esto, bueno, pues es lo triste de esta situación. Pero bueno, podríamos estar en un punto de inflexión con el tema de la energía, como podríamos estarlo con el tema de la inteligencia artificial. Nvidia, como he dicho antes, dio resultados ayer y decía, bueno, estamos en un punto de inflexión con la inteligencia artificial. Estamos ganando tanto dinero que esto es una locura. Y como comentaba antes, es posible, o al menos eso esperan muchos, que la inteligencia artificial ayude a mejorar la productividad. Por ahora lo que está consiguiendo es cosas un poco extrañas. Se quejaba Balaji Srinivasan de que es imposible crear la imagen de un hombre blanco hetero usando la inteligencia artificial de Gemini, que es la que ha creado Google. Es bastante cómica esta situación. Puedes ir a esa inteligencia artificial y pedirle cosas como, por ejemplo, esto lo he visto antes, uno que pedía, por favor, créame la imagen de un rey inglés medieval. Y salían 4 imágenes. En una de ellas el rey inglés medieval era un señor negro, en otro era una mujer y en otro creo que eran unos tipos de apariencia hindú. Bueno, algo muy cómico que sea incapaz de crear la imagen de un hombre blanco. Otros lo intentaron. Otro, Balaji, pedía que le mostrase la imagen del Papa y salía un Papa negro, fíjate, algo que no hemos visto nunca. Pero bueno, que sea cómico es bueno, como dice Balaji, porque habla de que la narrativa woke está perdiendo fuerza. Balaji dice, cito, el poder de este régimen woke está menguando. ¿Cómo enfrentarlo en este momento? Escribiendo, sí, pero también construyendo. La solución a largo plazo es despojar al poder centralizado de su capacidad para hacer este tipo de cosas. Elon Musk hizo su parte restaurando, o tratando de hacerlo, la libertad de expresión en Twitter. Satoshi hizo su parte dándonos libertad para realizar transacciones. Ahora necesitamos descentralizar la inteligencia artificial para darnos libertad para computar. Cierro cita. Y hablando de enfrentar el sistema, tenemos que hablar del juicio de Julian Assange, quien podría ser finalmente extraditado a Estados Unidos. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, no sabrá hasta el mes que viene, como muy pronto, si puede impugnar su extradición a Estados Unidos por cargos de espionaje. Si no conocéis a Julian Assange, bueno, este fue el creador de Wikileaks, como digo, que está detrás de publicaciones tan significativas como los documentos militares clasificados relativos a las guerras de Afganistán e Irak, documentos que sacaron a la luz detalles sobre bajas civiles, mala conducta militar y otra información sensible que había permanecido oculta a la opinión pública. ¿Y sabes también qué se decidió ocultar a la opinión pública recientemente? Pues un informe alemán sobre quién pudo haber destruido Nord Stream, que como sabéis son esas tuberías de gas que iban de Rusia a Alemania. Y es importante que la información se abra camino. Julian Assange hizo lo posible,
otros hacemos lo posible. Yo solamente puedo hacer esto, crear este contenido, y tú tienes que ayudar a que llegue a más gente compartiéndolo, para que más gente lo encuentre. Y quiero cerrar el mañanero de hoy con la necrológica y recordar la muerte en tal día como hoy de no otro que Américo Vespucci. Américo, quien es ejemplo de que a veces decir la verdad sobre las cosas hace que te homenajeen dándole tu nombre a un continente que tú no descubriste, pero sobre el cual hablaste. Américo Vespucci, como cartógrafo antes de Google Maps, nos permite pensar en esta profesión, una profesión, la cartografía antigua, como digo, en la que se ve muy claro la diferencia entre la realidad y la representación de la realidad. Una diferencia que siempre tienes que tener en cuenta cuando escuchas a gente contar cosas, incluso las cosas que yo cuento. Comparte esto si te ha gustado, mándalo por ahí, búscame en Twitter, @alberto_mera, cómprate Bitcoin si quieres a través de Relay, guárdatelo en una Bitbox para que así puedas autocustodiar tu Bitcoin. Y nada, dale like, suscríbete, esas cosas. Por aquí ya estaría.